Muy buenas noches, un saludo a todos. Tengo las 7 de la noche con un minuto aquí en California. Hoy es octubre 5 del 2019. Vamos a continuar entonces nuestro estudio sobre el catecismo de Heidelberg. Y vamos entonces, la semana pasada leímos preguntas 21, 22 y 23. 21, 22 y 23. Vamos a otra vez repasar las preguntas 23, 24 y 25. Bien, entonces vamos a empezar con una oración. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, en esta tarde para poder entender lo que dice tu palabra en cuanto a este catecismo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entonces a leer, vamos a repasar preguntas 23, 24 y 25 del Catecismo de Heidelberg. Dice la pregunta 23, ¿qué son estos artículos? Esto es en respuesta a la pregunta 22. Cuando dice la pregunta 22, para tener un contexto, dice que entonces debe creer un cristiano y dice todo lo que se nos promete en el Evangelio. Uno, que los artículos de nuestra fe católica e indudablemente cristiana nos enseñan en una forma resumida. Entonces, ¿cuáles son esos artículos de nuestra fe? Entonces, la pregunta 23 dice, ¿qué son estos artículos? ¿Qué son estos artículos? Muy bien, entonces, prácticamente es el credo de los apóstoles. Recuerde que los reformados o los reformadores en el siglo XVI, uh, ellos, diríamos, hicieron distintivos de la fe reformada y siempre usaron documentos históricos, en este caso el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles es una compilación de todas las doctrinas que los cristianos hemos creído por siglos. El Credo de los Apóstoles fue condensado más o menos alrededor del siglo IV después de Cristo y es algo que nosotros compartimos con las iglesias históricas. Con las iglesias históricas. Uh, para el siglo XVI, los reformadores, entonces el credo de los apóstoles se ha recitado y él enseñaba a las iglesias. Entonces, cuando los reformadores comenzaron a hacer sus catecismos en el siglo XVI, ellos incluyen el credo de los apóstoles, algo que no sé si usted le enseñaron, a mí me enseñaron cuando yo estaba en la iglesia católica, me enseñaron el credo de los apóstoles. Bueno, el credo de los apóstoles es un documento de fe común a todos los cristianos históricos. Los reformadores nunca lo desecharon porque, como lo vamos a ver en este momento, prácticamente tiene todas las bases de nuestra fe, lo que llama artículos de fe. Entonces, vamos a leer, cuando dice, ¿qué son estos artículos? Dice aquí, pregunta 23, ¿qué son estos artículos? Número 1 dice, creo en Dios Padre Todopoderoso. Eso es creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sienta a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
Creo en una santa iglesia cristiana católica. Creo en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Entonces, todos estos artículos de fe siempre los cristianos han creído desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. ¿Okay? Siempre lo han creído, se ha enseñado en todas las iglesias de Jerusalén, en las iglesias del Asia, a partir del siglo IV. Entonces, el credo de los apóstoles se popularizó. Ahora, cuando dice credo de los apóstoles, credo viene la palabra creer, por eso se llama credo. Yo creo, yo credo, credo. Credo es creer. Cuando dice credo, está diciendo todos los artículos de fe. Fe es creer. Todos los artículos que creemos en cuanto a la fe cristiana. Entonces, brevemente, vamos a ver, no vamos a explicar todo, mucho de esto es para los que somos cristianos, es obvio, lo sabemos, lo entendemos, pero hay otros elementos en este credo de los apóstoles que ha causado controversia durante siglos, inclusive ahora, y es la frase que dice, Él descendió al infierno. Hay grupos que dicen, no, Jesús nunca fue al infierno, otros dicen sí. Pero interesantemente, porque en el tiempo de la Reforma hubieron justamente esos dos grupos. Habieron aquellos que dicen, sí, Jesús descendió al infierno, y otros dicen que no, no descendió al infierno y le dan otra interpretación. Entonces, nunca hubo una respuesta que diga, oh, esto creen los reformadores y esto no cree. No. Estuvo dividido porque realmente no dice mucho. No, muchos han tratado de explicarlo desde el punto de vista bíblico, textos de la Biblia que dicen, mira, aquí dice descendió al infierno. Pero otros usando la misma Biblia dicen, bueno, aquí la Biblia dice que no, no descendió al infierno. La misma Biblia, unos está a favor, otros en contra. Otros dicen, bueno, no, la palabra infierno está mal traducida, dice. Realmente no quiere decir infierno, quiere decir otra cosa. Otros dicen, no, sí, sí, sí quiere decir infierno, Jesús fue al infierno. Y como dije, otros dicen, no, no, no fue al infierno, Jesús solamente murió y estuvo ahí por 3 días, pero nunca fue al infierno. Y cada uno tiene sus argumentos. No lo vamos a entrar ahí en ese tema porque no es realmente el tema ese hoy, solamente hablando de los artículos de nuestra fe. Pero sí le menciono porque a mí me han escrito ya diciéndome, hermano, Cristo fue al infierno, y yo ya sé de dónde viene, ya sea porque le escucharon a unos y otros. Y Calvino, por ejemplo, no creía, pero habían otros que sí creían que fue al infierno, reformadores. Y no solamente eso, sino inclusive los que dicen que no fue al infierno también están divididos en la interpretación de lo que significa. En otras palabras, para resumir todo, no hay un consenso que se diga, oh, esto significa esto. Porque hay algunos que creen que dicen que sí, fue al infierno, y otros dicen, no, no fue al infierno. Así que eso lo vamos a dejar para después, ¿no? Para explicarles cuáles son las posiciones. Y eh, qué es lo que la Biblia dice, los dos grupos usan también la Biblia para decir, mira, la Biblia dice que sí fue, y otros dicen, mira, la Biblia dice que no fue. Así que están divididos en ese aspecto. Pero la idea es que el credo de los apóstoles ha sido creído por siglos en todas las iglesias. En todas las iglesias se ha creído que justamente el credo de los apóstoles ha sido parte de nuestra doctrina. Porque mire, vamos a ver, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, nadie niega eso. Creador del cielo y de la tierra, nadie niega eso, está en Génesis. Creo en Jesucristo, nadie tampoco cree eso, porque Jesucristo es el objeto de nuestra fe. Su unigénito Hijo, nuestro Señor, nadie niega eso. Fue concebido por el Espíritu Santo, correcto, así dice la Biblia. Nacido de la Virgen María, correcto, así dice la Biblia. Sufrió bajo Poncio Pilato, quiere decir que cuando le entregaron a Poncio Pilato, entonces él pidió al gentío judío diciendo qué quieren que haga con él, crucificarle, y cuando dice sufrió bajo Poncio Pilato, hay dos interpretaciones. Uno dice en su reinado sufrió por los judíos, lo que quiere decir, pero también indican de que Pilato le entregó a la voluntad de los judíos, o sea, sufrió bajo su imperio. Dice, fue crucificado, correcto, todos saben que sí. Muerto, murió,
y sepultado. Entonces, eso es obvio, la Biblia lo dice eso. Ahí viene la parte controversial. Descendió al infierno. Hay partes donde la Biblia que dice que eso, pero no vamos a entregar a fondo eso, ese es otro tema. Dice, al tercer día resucitó. Nadie pone en duda eso. Al tercer día Jesús resucita entre los muertos. Luego de ahí asciende al cielo. Nadie niega eso porque Hechos capítulo 1 dice eso. Ascendió al cielo. Y se sienta a la derecha del Padre Dios Todopoderoso. Exactamente. Eso dicen muchas escrituras que Jesús está a la diestra del Padre en los cielos. De allí a juzgar, así dice la Biblia, a los vivos y a los muertos. Eso es lo que dice el mismo Jesús, si le dice eso. Creo en el Espíritu Santo. Creo en una iglesia santa, cristiana y católica, porque es así, hay una sola iglesia que es católica, o sea que es universal, una sola iglesia, una. Luego dice la comunión de los santos, o sea, la iglesia, nosotros, santos. El perdón de los pecados, también se predica eso. La resurrección del cuerpo, esa es la promesa, 1 Corintios capítulo 15, habla eso de la resurrección. Y la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, si se dan cuenta, son los elementos que durante siglos los cristianos hemos creído. Durante siglos los cristianos hemos creído. Y es prácticamente los artículos de nuestra fe, lo que está diciendo en el Catecismo de Heidelberg. Luego, pregunta 24 dice, ¿cómo se dividen estos artículos? Muy bien, se dividen en tres partes. Es lo que dice. Se dividen en tres partes. Uno, la primera es sobre Dios el Padre y nuestra creación. La primera parte de los artículos de fe del credo es Dios el Padre y nuestra creación. Esa es la primera parte. La segunda parte es acerca de Dios el Hijo y nuestra redención. Ya la segunda parte se simplifica en Cristo. Redención es salvación, que incluye la justificación, la adopción, ¿no? La salvación. Eso es la segunda parte. Y la tercera parte acerca de Dios el Espíritu y nuestra santificación, que incluye la comunión de los santos en la única iglesia cristiana católica. Entonces está dividido en tres partes el credo de los apóstoles. Usted puede hacer Google y en Google puede poner, digamos, credo apostólico o de los apóstoles y ahí le va a aparecer en español el credo apostólico. Lo puede leer, memorícelo, familiarícese con eso. Eso se enseñó mucho durante la época de Reforma en las iglesias reformadas que estaban naciendo en ese momento en Europa. ¿Qué más nos enseña? Nos enseña cómo solo hay un Dios. ¿Por qué se habla de tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Y aquí hay muchos textos. Vamos a ver. Primeramente, porque Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, ¿no? Número uno. Y dos, porque estas tres personas distintas son el único Dios verdadero y eterno. Y vamos a ver la Biblia en Deuteronomio 6:4. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Voy a abrir aquí la Biblia. Es el quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4 es un texto muy importante. A ver, aquí está. Dice así la palabra de Dios. Escucha Israel, Yahweh nuestro Dios uno es. Entonces estamos hablando aquí de un Dios monoteísta, un Dios que no es dioses. Creemos en un solo Dios, somos monoteístas. Y aquí dice, Yahweh nuestro Dios uno es. No hay dos. Luego está en Esdras 44:6.
Perdón, no es 44:6. Isaías 44:6, perdón. Disculpa. Isaías 44:6. Libro de Isaías 44:6. Aquí tengo. Dice el libro de Isaías 44:6. Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Salvador, Yahweh de los ejércitos, es su nombre. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces vemos aquí que Isaías confirma justamente lo que está diciendo el libro de Deuteronomio, donde dice Isaías 44:6, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. O sea, esto es nuestro Dios, el Dios que usted cree, que creemos, ese es nuestro Dios, un Dios único, uno, nada más. Muy bien, que dice en Isaías 45:5, está otro texto muy parecido. Isaías 45:5 dice, yo soy Yahweh y no hay más fuera de mí. ¿Se dan cuenta? No hay más fuera de mí. No, fuera de mí no hay otro Dios. Te fortalecí aunque no me conociste. Pero dice ahí, fuera de mí no hay otro Dios. Dios mismo dice, su testimonio. Yo soy el único y después de mí no hay otro Dios. O sea, no existe otro Dios. El que dice que cree en Dios, o cree en el verdadero Dios, o cree en un Dios falso. Porque no hay otro. No existe. 1 Corintios 8:4, ¿qué dice? 1 Corintios 8:4. Vamos a leer del 4 al 6. Estoy poniendo aquí, marcando. 1 Corintios 8, del 4 al 6. Dice 1 Corintios 8, del 4 al 6. Así que en cuanto al comer de lo que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Entonces, muy interesante, hay gente idólatra, pero esa gente idólatra no adora al verdadero Dios, porque un ídolo no es nada en el mundo. No es nada, ¿ok? No es nada, son ídolos. Dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay otro sino un solo Dios. Entonces, la idea de Pablo en el Nuevo Testamento parte del Antiguo Testamento. Vimos Deuteronomio, mismo dice que Yahweh es uno solo, un solo Dios, uno es. Vimos Isaías 44-45, donde dice que no hay otro Dios. Dios mismo dice, no hay otro Dios después de mí, solamente uno. Y Pablo aquí está repitiendo cuando dice, no hay otro sino un solo Dios. Esto es en el Nuevo Testamento. Entonces, en las iglesias cristianas, los cristianos, Pablo está enseñando que somos monoteístas, que creemos en un solo Dios. Versículo 6 dice, no obstante, para nosotros hay un solo Dios. Mire, ¿ves? El Padre, de quien son todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. O sea, vemos aquí que Pablo diferencia entre Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Pero en realidad, Señor también es un título divino, porque Señor se le aplica también a Dios en su totalidad general. Entonces, no podemos tener ni dos dioses, no podemos tener ni dos señores. Entonces, si Jesucristo es Señor y al Padre también se le llama Señor, y Señor significa título de divinidad, y se le aplica al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que hay dos dioses? Claro que no. Eso es lo que no entienden los herejes testigos de Jehová. Es un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Claro, ellos tratan de racionalizar, y al tratar de racionalizar el pasaje, el concepto de Dios, pues llegan a conclusiones que son heréticas. Y una de las, diríamos, conclusiones más fuera de lugar
antibíblicas, extravagantes, es la idea de que, bueno, si creen en la Trinidad, es porque existe, es porque creen en más de un Dios. Y no es verdad, no existe eso. ¿Qué dice Génesis 1, 2 y 3? Génesis 1, 2 y 3. ¿Qué dice ahí? Génesis 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Dice, en el principio creó Dios, es el primer capítulo de la Biblia, así que es fácil para que usted lo encuentre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos, vacuidad y había tinieblas sobre la superficie del abismo profundo y el Espíritu de Dios incubaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios sea la luz. Bueno, aquí vemos entonces Dios como creador, como dice ahí, Dios es creador, ¿no? Vamos a ver en Isaías 61:1, libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61:1 dice así, el Espíritu de Yahweh Dios está sobre mí, porque Yahweh me ha ungido, me ha enviado a proclamar las buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los prisioneros. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el Hijo en su etapa preencarnado, porque todavía para este momento Jesús no tomó forma humana, no toma forma humana. Entonces estamos viendo de que Yahweh envía al ungido, que significa Mesías, Él lo envía. Y lo envía para proclamar buenas nuevas. Proclamar es predicar, buenas nuevas es evangelio. A los afligidos, a los quebrantados, a los cautivos, en poner libertad a los prisioneros. Entonces estamos viendo que el mensaje del evangelio se predica, que Jesús viene a predicar el evangelio, ¿no? En su etapa preencarnada es una profecía, Isaías 61, y se refiere a Jesucristo, ¿no? Mateo 3:16, ¿qué dice Mateo 3:16? Vayamos a Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 3:16. Vamos a ver qué dice el libro de Mateo. 3:16 dice así la palabra de Dios. Después de que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma, y vino sobre él. Y el 17 dice, y aquí surgió una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces estamos viendo a Jesús, Hijo de Dios, luego vemos al Espíritu de Dios, y luego vemos al Padre de Jesús. Pero el Padre es Dios. Se da cuenta, el Padre es Dios. Entonces, esto es la clásica y muy importante teológicamente hablando, prueba de que Dios es una Trinidad. Entonces, no hay necesidad de que se diga o se piense o tenga que decir, bueno, Dios es Trinidad, como los testigos dicen, sino estamos aquí viendo la evidencia escritural de que cuando Jesús se bautiza, el Padre, su Padre, ahí dice, este es mi Hijo amado, Hijo de Dios, ahí está la evidencia, se revela dándole el Espíritu de Él, Espíritu de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, pueden hacer un círculo. Lo puse ahí, pueden poner ahí lo que yo pongo, voy a poner aquí Trinidad. Aquí voy a poner. Ahí está, Trinidad. Entonces yo lo pongo así, no sé si pueden mirar. ¿Vieron?
Trinidad. Entonces, esta es la forma como yo hago mis marcas. No sé si usted tiene otra forma de hacerlo, lo puede hacer, ¿no? Pero esto me dice a mí que aquí está una de las evidencias escriturales de que Dios es una Trinidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres trabajando juntos para la historia de la redención. ¿Qué dice 28, 18 y 19? Mateo 28, 18, 19. Otra vez, Mateo 18, 28, perdón, 28, 18, 19. Es muy importante, dice así. Y acercándole Jesús habló con ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra. Fíjese cómo dice Jesús. Dice, Jesús habla, dice que a él se le dio autoridad sobre todo el universo, cielos y tierras, se le dio autoridad. Y tal como mi Padre, ¿quién es su Padre? Dios. ¿Se acuerdan que dijo? Él es mi Hijo amado, o sea, el Padre. Me ha enviado, también yo les envío a ustedes. ¿A quién le envía Jesús? A los discípulos. A los discípulos les envía, con la autoridad que el Padre le dio. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. No dijo en los nombres del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dijo singular, en el nombre. Ese nombre es Dios. Y ese nombre de Dios es el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, otra vez. Y otra vez. Vamos a poner aquí. Aquí, de una forma pequeña nomás. Trinidad. Aquí está. Ahora, si usted no quiere subrayar su Biblia, no lo haga. Hay gente que no lo quiere hacer. Perfecto. Eso lo hago para mí. Ahora, yo lo hago como ejemplo para ustedes. No sé si lo pueden mirar. Aquí está. Trinidad. No sé si lo pueden mirar. Ok. En fin. Ya, entonces puse Trinidad. Porque es cierto, está hablando, Jesús dice, le envió la autoridad del Padre y manda a sus discípulos a que prediquen el Evangelio y que ellos bauticen en el nombre singular Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios, la autoridad, ¿no? Y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no es dejado afuera, sino que está incluido. ¿Qué dice Lucas 4:18? Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18. ¿Qué dice Lucas 4:18? Lucas 4:18 dice así. El espíritu de Yahweh, dice aquí, está sobre mí. Por eso me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos y vista a los ciegos, para fortalecer con el perdón de los quebrantados. A los quebrantados y a proclamar el año agradable de Yahweh. Entonces, prácticamente es una repetición igual que vimos en Mateo, capítulo 4, perdón, capítulo 3, 16. Entonces, lo mismo, el Señor, el Espíritu de Dios, ha ungido a Jesús, lo hizo Mesías. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando alguien le dice, ¿cómo sabemos que Jesús es Mesías? Porque aquí, Mesías significa ungido. O sea, el Espíritu de Dios le ungió. Entonces, Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Y lo envió a proclamar el Evangelio, el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Entonces vemos el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo trabajando juntos. ¿Qué dice Juan 14:26? Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Aquí lo tengo. 14:26. Y ese es un texto también muy, muy revelador. Entonces aquí tengo, se voy a poner aquí Trinidad. Aquí estoy escribiendo. Como dije,
Si usted no quiere escribir, no lo haga. Hay gente que no quiere poner nada en la Biblia. Para mí no hay problema, yo lo puedo hacer de una forma ordenada. Y dice así Juan 14:26. Pero el ayudador o el consolador, el Espíritu Santo, fíjense, Jesús hablando del Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre. ¿Y quién le envía el Espíritu Santo? El Padre de Jesús. Miren la relación. Jesús, Padre, Jesús, Hijo de Dios, Padre, están juntos. Y el Padre envía el Espíritu Santo a Jesús. O sea, que están así. Trinidad, mire. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Trinidad. Entonces, es evidente, hermano, que la Biblia enseña que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es una triunidad. Esa es la doctrina bíblica. Nunca va usted a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios el Padre trabaja solo. No. Siempre trabaja a través de su Hijo Jesús. Entonces, tiene que haber una relación. No solamente de Padre e Hijo, sino de trabajo redentor. Pero, para que el trabajo se complete, el Espíritu Santo de Dios está aplicando todo el plan de redención en la vida del creyente. Y recuerden lo que dice Romanos capítulo 8. Pablo identifica al Espíritu en tres formas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos leído? Pablo identifica el Espíritu Santo como Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Padre y Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que sea Espíritu de Cristo? ¿Acaso son tres espíritus? No, es uno. Pero como la divinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo, decir Espíritu de Cristo es lo mismo que decir Espíritu de Dios. Los dos están trabajando juntos. La salvación no es posible sin la aplicación redentora del Espíritu Santo en la vida del creyente. No puede haber eso. Y Dios no puede salvar si no es a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación. Y Jesús y el Espíritu Santo no pueden hacer nada si el Padre no los envía. Entonces estamos viendo el trabajo coordinado, sincronizado, de acuerdo entre la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando juntos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. La evidencia es irrefutable. Nunca usted va a encontrar una parte de la Biblia donde Cristo diga, voy a hacer lo que me da la gana, esta vez no voy a obedecer a mi Padre. Nunca. Tampoco el Espíritu Santo dice, bueno, a partir de ahora ya no obedezco ni al Padre ni al Hijo, me quedo sin hacer nada. Tampoco. En toda la escritura del Antiguo Testamento vamos a ver que Pablo menciona el trabajo conjunto entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, 7 y 8 nos enseña eso. Que el Espíritu Santo es enviado por el Padre, ¿no? Para que nos dé la realidad de hijos de adopción cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Tres personas. Fe en Jesucristo, el Padre envía al Espíritu Santo, somos adoptados como hijos de Él a través del Espíritu cuando ponemos nuestra fe en Cristo y somos hijos de Dios el Padre. Los tres juntos. Esa es la forma más clara después de la resurrección de Cristo. Cómo trabaja la divinidad. Dios el Padre nos adopta como sus hijos cuando creemos en Jesucristo y ahí nos envía el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿ok? Muy importante. Juan 15:26, el mismo Evangelio de Juan, el versículo 26. ¿Qué dice? Juan 15:26. Dice, pero cuando venga el ayudador, el consolador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre. Fíjese, interesante, porque en el texto anterior dice que mi Padre enviará. El objeto
¿no? Es el Espíritu Santo enviado por el Padre. Pero aquí, en el 15:26 dice que es Jesús que va a enviar al Espíritu Santo de parte del Padre. Ahora, ¿cómo se está contradiciendo Jesús? Porque primero dice que el Padre lo va a enviar y ahora dice que Él va a enviarlo. En realidad no. Para el que no entiende la Trinidad hay un problema. Pero para nosotros que somos trinitarios no hay ningún problema. Porque la divinidad no se contradice. En otras palabras, el hecho de que diga que el Padre le envía y que después Jesús dice yo lo envío por el Padre, no cambia el hecho que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo que trabajan coordinadamente. Pero ahí no termina, dice ahí el Espíritu de la verdad. Aquí le dice el Espíritu de la verdad, que proviene de mi Padre. Ahí está. Entonces, ¿cómo se entiende que proviene de mi Padre? Entonces, la explicación es esta. Es cierto que Jesús, en el capítulo 14, versículo 16, dice, a quien mi Padre enviará, no contradice, porque en el versículo 26 del capítulo 15 dice que sí, proviene del Padre, pero Jesús lo está enviando. Esa es la explicación. Él dará testimonio de mí. ¿Quién va a dar testimonio? El Espíritu Santo de testimonio de Jesús. Entonces, vemos aquí un trabajo coordinado de la redención. La salvación es la obra del Padre, Hijo, Espíritu Santo. La salvación es la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo para cada uno. Es lo que está diciendo ahí. Y otra vez, mi marcador. Tengo bastantes marcadores, ya dije que tengo más de 20 de estos. Te pongo así. No mancha nada. Se puede leer. Y aquí está. Entonces yo puedo poner aquí Trinidad. No porque no sé, yo sé, pero es un ejemplo para decirles cómo pueden ustedes hacer sus notas. Ahí está. Trinidad. Como dije, si lo hace bien, lo puede, y si no quiere, no lo haga. Hay gente que no quiere poner nada a la Biblia, es decisión de usted. Pero si lo hace, no es pecado. Muchos creen, oh, estoy pecando si escribo. No, no escriba nada, no es pecado. Absolutamente no es pecado. Esa idea es superstición, ¿no? El evangélico tiene mucha superstición en la cabeza. Eso no es bíblico, hermano. No se vaya al infierno si pone eso. Son notas de usted, notas bíblicas. Tengo cantidad de Biblias que tiene aquí, un montón de notas que durante toda mi vida cristiana lo he hecho. Aquí tengo cantidad de Biblias. Entonces aquí pongo esto, Trinidad, porque vemos el trabajo conjunto del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Según de Corintios 13, 14. Según de Corintios, capítulo 13, versículo 14. 13, 14, perdón. No, 13, 14 dice aquí. No, yo creo que se equivocaron, perdón. No hay 14, ¿no? Bueno, esta Biblia no tengo. A ver. Es 13, 13, perdón, no es 14. Mira lo que dice según de Corintios 13, 13. Bueno. Ya, exactamente 13, 14. Lo que pasa está en que mi Biblia, que es la versión aramea, el versículo 12 y el 13 los pone juntos. Por ejemplo, aquí en la versión que tengo aquí es la versión Reina Valera. Versículo 12 dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Versículo 13, todos los santos saludan. Pero aquí en mi versión de la Peshita, dice así, salúdense unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. O sea, pone junto el versículo 12 y el versículo 13 y se queda en el versículo 12. Por eso que en mi versión, el versículo 14 realmente no existe,
porque al unir versículo 12 y 13, el versículo 14 pasa a ser versículo 13. Pero en la versión griega que ustedes tienen, ya sea la Reina Valera o la versión que tiene usted de las Américas, no es así. Entonces, como no es así, hay un versículo que es 14 que dice exactamente como dice el mío. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿está equivocado? No, porque vuelvo a repetir, los originales no tienen versículos bíblicos. ¿Ok? Muchos piensan, ¿quién puso los versículos bíblicos? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? No, ninguno de los apóstoles pusieron los versículos bíblicos. En el original está así, directo, solamente, así como una carta normal. Después vino la división de versículos. O sea, no es inspirado. Dios no dijo, tiene que ser así. Dios no lo dijo. Así que tampoco eso es, el que crea que es inspirado es superstición, no entiende lo que es la Biblia. Pero ¿qué dice entonces 2 Corintios 13, 14 en su Biblia? Y en la mía es versículo 13. Dice así. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Señor Jesucristo. El amor de Dios. 2, el amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo. 3, sea con todos ustedes. Amén. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí nos está viendo la fórmula trinitaria. Puede escribir también Trinidad. Entonces, yo lo puedo escribir. No, usted quiere, lo hace. Entonces, yo lo pongo aquí, Trinidad. Porque aquí vemos aquí la fórmula de el trabajo. Entonces, yo lo puse abajo. ¿Sí? Trinidad. Se dan cuenta, dice el versículo 13, pero ustedes lo tienen en el versículo 14, pero es lo mismo. Entonces, la Trinidad está, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, la paz, Dios, Jesús nos da paz. El amor de Dios, paz, amor. Y la comunión del Espíritu sea con vosotros. O sea, la iglesia, porque dice vosotros, la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia trinitaria. ¿Por qué trinitaria? Porque Dios es Dios el Padre, su amor. Dios el Hijo, ¿no? Dice aquí, la paz, Él nos da la paz. Y Dios Espíritu Santo nos da la comunión. O sea, nuestra comunión como cristianos es espiritual. ¿Ok? Tenemos una comunión espiritual. Esa comunión espiritual es mucho más fuerte que cualquier comunión física. De hermanos, por ejemplo. Usted tiene hermanos o hermanas, hay un vínculo sanguíneo, de sangre. Pero lo más fuerte que cualquier vínculo sanguíneo, más fuerte, es el vínculo espiritual, la comunión entre hermanos en Cristo. Porque el vínculo sanguíneo, como ustedes saben, hay familias que no se hablan, hermanos, hermanas, de madre, padre que no se llevan bien. Pero el vínculo espiritual dura para siempre. Es en Cristo. Y el amor de Dios es mucho mejor, superior a cualquier amor entre humanos. Y la paz de Cristo es superior a cualquier tranquilidad. Por eso que el cristiano no puede estar preocupado viviendo bajo tensión. El que lo hace, su fe es chiquita, es la verdad. Es la verdad. Todos tenemos problemas, bastante. Si yo hago una lista de mis problemas, usted va a decir, gracias a Dios que no soy el hermano César, porque esos problemas no los quiero. Tengo cantidad. ¿Estoy angustiado? Para nada. ¿Estoy estresado? Tampoco. ¿Estoy ansioso? No. ¿Estoy con depresión? Mucho menos. No creo en eso. Dios me da la paz. Es la verdad. Entonces, pero es una batalla continua. Es una batalla constante. Ahora, no digo que uno se preocupa, a veces le afecta, somos seres humanos, pero en ese momento la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano es que tenemos la esperanza y la promesa en la Biblia de que Jesucristo es nuestra paz. Si Jesucristo es nuestra paz, entonces tenemos que realmente creer que es nuestra paz. Porque Él dice nuestra paz, no está mintiendo. ¿Usted cree que Jesús está mintiendo cuando dice Él es la paz?
Yo no creo. Amor. Dios es el Dios de amor. ¿Usted cree que Dios está mintiendo cuando dice que Dios es un Dios de amor? No. Y el Espíritu Santo es el vínculo de la amistad, compañerismo, hermandad en Cristo. Tampoco está mintiendo. Entonces, nuestra relación de cristiano, de iglesia, está en la paz de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Vamos a ver Gálatas 4:6. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Libro de Gálatas está Gálatas 4:6, después de segunda de Corintios. ¿Qué dice Gálatas 4:6? Dice así: por cuanto ustedes son hijos de Dios, fíjense, Dios envió otra vez el espíritu de su hijo. Esto es lo que yo quería decirles. ¿Se acuerda que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 15 y capítulo 14 y 15, que Dios enviará su espíritu? Luego dice Jesús enviará el espíritu de Dios. Hasta esos textos está hablando del espíritu de Dios el Padre. Pero Pablo aquí cambia. Pablo dice que Dios envió el espíritu de su hijo. Fíjese el lenguaje que emplea Pablo. Ya está. Dice que Dios el Padre envió a nosotros el espíritu de su hijo. No dice voy a enviar mi espíritu. Pero fíjese lo que dice más adelante. Dice, a sus corazones, el cual clama, Padre, Padre nuestro, o Abba Padre, en su versión. Estos lenguajes, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Nos quiere confundir? Porque primero dice espíritu de Dios, ahora dice espíritu de mi hijo. El Padre está diciendo eso. Es el espíritu de adopción a nosotros. Pero de Cristo. Claro, porque es una confirmación. No es que hay dos espíritus, el espíritu del Padre y el espíritu de Cristo. Entonces tenemos dos espíritus en nuestro cuerpo. No, no. Eso no es así. Es el mismo Espíritu Santo. El que procede del Padre es del Hijo, porque al fin y al cabo es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es la evidencia. Es un trabajo coordinado entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal vez no lo vamos a entender en una correcta terminología, pero aunque no quiera decir usted Trinidad, es un Dios trino porque siempre está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajando. Y la evidencia está en que, según la Escritura, Pablo intercambiablemente usa al Espíritu en referencia del Padre, el Espíritu de Cristo, como está aquí. Aquí está, el Espíritu de Cristo. No es diferente al Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu. El Padre es el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, Gálatas 4:6, subráyalo, porque es el trabajo, la evidencia del trabajo de la salvación, de la redención. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo trabajando. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y nos testifica que somos hijos de Dios? Testificando a nuestro espíritu humano, Abba Padre, Padre mío. Entonces, no todos son hijos de Dios, como dicen por ahí los ignorantes. Dicen, oh, todos somos hijos de Dios. ¿Ha visto los que hablan por televisión? ¿No? Los paganos dicen, oh, al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. Esa es mentira. No todos son hijos de Dios. Dice el tema de mañana. No, pero al fin y al cabo todos somos hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Algunos son hijos de Dios. El resto ya no son hijos de Dios. No lo son. Dios escoge.
¿Quiénes son sus hijos? Él tiene la autoridad suprema. El último texto es Tito 3, 5 y 6. ¿Qué dice Tito 3, 5 y 6? Tito 3, 5 y 6 dice, vamos a empezar del versículo 4 realmente para entender el contexto. Dice, pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador. Este está tremendo. No sé cómo dice su versión, estoy leyendo la versión Peshito. Tito 3, que dice en el 3:4, ¿no? A ver, vamos a ver cómo dice aquí. Dice, pero cuando se manifestó, la versión Valera, la bondad de nuestro Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, aquí dice el versículo 4, y su amor para la humanidad, aquí dice, pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador. Piensen en esto. ¿Somos salvos por quién? Por fe en Jesucristo. Pero aquí Tito dice que Dios es nuestro Salvador. ¿Hay una contradicción? Absolutamente no. Está hablando de Dios el Padre. Él es nuestro Salvador. Ahora uno dice, pero yo pensaba que Cristo es nuestro Salvador. Claro que sí lo es. Si entendemos la Trinidad, no hay ningún problema en aceptar que Dios es nuestro Salvador o que Jesucristo es nuestro Salvador. Y mira lo que dice ahí en el versículo 5. Él, otra vez de Dios, nos salvó, no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración espiritual y por la renovación del Espíritu Santo. Renovación del Espíritu Santo quiere decir dos cosas, la regeneración quiere decir dos cosas, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es lo que Pablo dice en Galatas, capítulo 4, versículo 6, que el Espíritu Santo nos viene a nosotros, de Cristo viene, y nos adopta para ser hechos hijos de Dios. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Aquí dice, ¿no? Renovación por el Espíritu Santo. La renovación del Espíritu Santo es que nos trae de la muerte a la vida en Cristo. Y dice que Él derramó abundantemente en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Ok, mire, el 6 dice que Jesucristo es nuestro Salvador, el 4 dice que Dios es nuestro Salvador. Esa es mi versión. ¿Qué dicen ustedes? Dice, mira lo que dice la Reina Valera de Dios. Dios es nuestro Salvador. Pero en el 6 dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, ¿cuántos salvadores tenemos? Dos. Uno es Dios el Salvador, otro es Cristo el Salvador. Hay dos salvadores. No, no, no. Eso no se refiere. Se está refiriendo a la divinidad Dios, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, bajo ese concepto, no hay ningún problema para Pablo decir, Dios es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Salvador. Porque los dos es un solo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No dos dioses, porque eso sería politeísta. Es un Dios. Dios el Padre, una persona, Dios el Hijo. Y el Espíritu Santo, que nos da la vida eterna, nos acepta, nos adopta como los hijos de Dios y nos saca de la muerte a la vida. La renovación del Espíritu, la regeneración espiritual. Lo hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es enviado por Dios el Padre, por Cristo, para el trabajo de la redención. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y ya sabe lo que tiene que hacer.
Esto es importante, hermano, que usted sepa. Esta es la Biblia. Este es un tiempo maravilloso, estudiar las Escrituras. No, yo me pasaría, ya voy a terminar. Estaría por horas aquí en una vigilia, estudiando las Escrituras con ustedes, viendo textos. Entonces aquí terminamos prácticamente ya esta pregunta 25 del Catecismo de Heidelberg. Vamos a continuar Dios mediante el próximo viernes. Pero esto es lo que nos está enseñando. ¿Se dan cuenta? Esto es prácticamente teología reformada de las Escrituras. De las Escrituras. No hay nada oculto. Aquí está, estudiando las Escrituras. Así que, aquí, exacto, aquí claramente dice que Jesús es Dios. Entonces, cuando usted se enfrenta con los herejes, testigos de Jehová que vienen, mañana pasan, hoy ya pasaron, por aquí los vi, pero como ya me conocen, se voltean la cara, no me miran, yo creo que ya me tienen miedo y se pasan de largo. Pero van a otras casas, ¿no? Dice testigo de Jehová. Y ya les dije un secreto, cuando ellos traen su Biblia, dígale un momento, de mi Biblia, dígame lo que quiere decir. No lo va a hacer. No lo van a hacer. Entonces dígalo y usted se va. Es la casa de usted. Usted pone las reglas. Usted pone las reglas. Hay mucha gente que cree que porque vienen a visitarle está en la obligación. No tiene la obligación de recibirlos y si lo hace usted pone las reglas. Yo lo hago así. Allá no lo hago porque es una pérdida de tiempo, pero antes decía, vengan a mi casa y entraban, le digo, ok, esta es mi casa, le digo, sí, señor. Entonces, ¿quién manda en mi casa? Yo les preguntaba. Se quedaban mirando. Sí, ¿quién manda? Yo mando. Quiere decir, si yo quiero, les digo que hablen. Y si no, me van a escuchar toda la hora que yo les voy a decir. Porque es mi casa. Yo tengo el derecho de inclusive ir aquí y sacarlos, pero si quieren quedarse, me van a escuchar a mí. Porque es mi casa, yo pongo las reglas. Entonces, como están en mi casa, me van a escuchar. Y les comenzaba a predicar los testigos, demás. No les dejaba hablar. Cuando me decían, pero yo tengo un momento, dijimos que esta es mi casa. Cuando yo vaya a su salón del reino, entonces yo me quedo calladito y escucho. Pero como nunca voy a ir al salón del reino, pero yo sé que ustedes van a venir a las casas. En mi casa hay una regla. La regla es, yo hablo, ustedes escuchan. Y solamente hablan cuando yo les doy la autoridad que habla. Si están de acuerdo a mi regla, se quedan y si no, pueden irse a la otra casa. Muchos de ellos se iban. Pues claro, como van a estar escuchando doctrina que no saben. Pero algunos que se quedaban decían, ok, le voy a escuchar. Muy bien, cierre su Biblia y escuchen lo que doy. Y les predicaba por una hora. Y al despedirse decía, y no les voy a dejar de hablar, no les voy a dar la oportunidad que ustedes hablen, porque ya pasé una hora hablando con ustedes. Son las reglas de mi casa, nada más. Nunca más venían a mi casa, parece que pusieron una marca y dijeron, no vayan a esa casa, porque ese de ahí no les va a dejar hablar para nada. Y es la verdad, no les dejaba hablar a los testigos. Yo hablaba y ellos me escuchaban. Muy bien, hermano. Entonces, vamos a orar y dando gracias a Dios. Mañana es día del Señor. Mañana nos reunimos a las 8 de la mañana. Están invitados para estudiar el libro de Romanos. Va a estar tremendo la clase de mañana. Increíble. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande, que tu Espíritu Santo haya usado estas palabras para su corazón. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos en sus casas, darles buen descanso y que tu gracia, tu amor, tu esperanza, la comunión del Espíritu esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.